que hemos estado llevando de la oración ha sido de mucha bendición en lo personal. Y déjeme decirle que el tiempo que usted y yo podemos llevar caminando en el Evangelio no es directamente proporcional a lo que nosotros vivimos del Evangelio. Muchas veces, y he tenido la oportunidad de conocer personas con mucho tiempo en el Evangelio, pero los años de vivir el Evangelio no son directamente proporcional a lo que ellos viven el Evangelio. No sé si me estoy haciendo entender. Compartimos un culto, tenemos una ritualidad, tenemos una religión, pero no hemos encarnado en realidad lo que esa fe que decimos confesar tiene. En estos días no ha sido ajeno para nosotros lo que ha estado ocurriendo en los Estados Unidos, toda esta noticia tan lamentable de todas estas personas heridas, las personas que murieron a manos de una persona por las razones que hayan sido injustificables. Pero si ese acto es injustificable desde cualquier orden, todavía es más injustificable que algunos hombres y mujeres a los que, entre comillas, se les llama de Dios, hayan salido a decir que Dios permitió eso, que está bien que eso haya pasado, que la gente ora para que el juicio de Dios se detenga, pero que el juicio de Dios no se va a detener. Y bueno, unas declaraciones que están por ahí dando las vueltas en las redes de un pastor que está en Estados Unidos, de nacionalidad venezolana, también decía que si fuera necesario los pusieran a todos en un paredón. O sea, ese tipo de declaraciones le hacen mucho daño a nuestra fe. Le hacen un daño irreparable a nuestra fe, porque cuando yo intento mirar los momentos de oración de Jesús por la humanidad, todos están llenos de un profundo amor y de un profundo entendimiento por el sufrimiento humano. Si algo Jesús nos mostró en los momentos de oración o en los momentos en el que Él respondió a alguien por una situación específica, lo que mostró fue una profunda pero inagotable fuente de misericordia. Y nosotros lo que tenemos que hacer en estos días que hemos estado viviendo estas circunstancias desde lejos es orar porque el Señor permita que su iglesia pueda tomar el protagonismo que tiene que tomar, no para censurar, no para señalar, no para orar para que cosas como esas sigan sucediendo, sino más bien orar para que el Señor reconforte el corazón de esos padres que están sufriendo hoy las pérdidas de sus hijos, sin importar cuál sea su condición y su orientación sexual. Hay padres que hoy están llorando la pérdida de sus hijos, y déjeme decirle, eso conmovió el corazón de Jesús. La Biblia dice que un día Jesús, entrando a un pueblo en Naín, se detuvo por el dolor de una madre. Yo no sé si ese muchacho que iba en ese féretro era homosexual. Yo no sé cuál era su condición sexual, pero a Jesús no le importó. Jesús se detuvo la muerte, detuvo el dolor, restauró la vida de aquel muchacho. Y ni siquiera yo sé si su vida cambió y siguió a Jesús, porque no lo sé. Pero eso no detuvo al Señor para que Él pudiera experimentar misericordia. Nosotros tenemos que entender que si algo hace la oración en el corazón del cristiano, es conectarlo con el corazón de Dios. La oración es un puente que nos conecta con Dios. La oración es aquel puente que permite que nosotros podamos hacer visible para los ojos de Dios nuestra condición. Esta frase de Abraham Joshua dice: no podemos hacerlo a Él visible para nosotros, pero podemos hacernos a nosotros mismos visibles para Él. Cuando oramos, nuestras oraciones nos hacen visibles delante de Dios.
Y usted me preguntará, ¿y por qué usted dice eso si Dios dice la Biblia que tiene sus ojos puestos sobre toda la tierra? La Biblia nos dice en el libro de Éxodo que cuando el Señor llama a Moisés, le dice: he oído el clamor de mi pueblo. Es decir, el sufrimiento que aquel pueblo estaba experimentando no solo se hizo visible a los ojos de Dios porque Él lo viera todo. El clamor, la oración de ese pueblo hizo visible a los ojos de Dios el sufrimiento que estaban viviendo. ¿Usted está conmigo en esta noche? Es decir, a veces hemos escuchado, bueno, ¿para qué orar si Dios lo sabe todo? Si Dios lo conoce todo, si Él conoce mi corazón. Incluso la Biblia va a decir que antes que la palabra esté en nuestros labios, Él ya tiene una respuesta para ello. Pues déjeme decirle que si bien la oración no es poner en conocimiento a Dios de algo nuevo, sí es ratificarle a Él nuestra necesidad y dependencia de Él. Eso hace la oración. Cuando yo oro, cuando yo me pongo en disposición espiritual de orar, y no necesariamente implica eso un lugar especial, y el pastor estuvo el domingo hablando de eso. Yo no necesito estar en el templo, yo no necesito estar en un cuarto solo sin que nadie me moleste. Yo puedo estar rodeado de miles de personas y tocar a Jesús de una manera que solo yo voy a poder hacerlo. La mujer del flujo de sangre da testimonio de eso. Ella no necesitó un lugar especial. Ella no necesitó poner el lugar oscuro, aromatizar el lugar, crear unas condiciones con las adoraciones que le gustaban. Ella solo necesitó que la intimidad de su corazón reconociera la necesidad que tenía de Dios. Y ocurrió en un lugar público en el que miles quizás suplicaban al Señor. La Biblia lo dice en otros pasajes del Evangelio, que muchos seguían a Jesús, y dice que muchos lo tocaban y muchos le pedían a Él que los tocase y que pusiese sus manos sobre Él. Pero aquella mujer desbordó un momento tan extraordinario para la vida de Jesús que lo hizo detenerse. Su momento de clamor interior fue: si yo tengo la seguridad que todo lo que he intentado no me ha dado resultado, pero yendo a Él voy a tener los resultados. Eso le hizo visible para el Señor. En medio de una multitud que atiborraba a Jesús, Jesús pudo sentir que alguien lo tocaba de una manera especial. Nuestras oraciones son ese puente que, si bien no pueden hacer a nuestros ojos visibles a Dios, sí permiten que nosotros podamos ser visibles a Dios. Es el entender por qué Jesús dijo: alguien me ha tocado de una manera especial. Pero ¿cómo que te ha tocado si miles te están tocando, verdad? Miles te están orando. ¿Cómo yo voy a tener la seguridad que millones que te oran y tú vas a escuchar mi oración? Aquella mujer nos da la respuesta. Aquella mujer dispuso el lugar especial y secreto de su corazón. Dispuso la convicción de su lugar secreto íntimo, de su fe y de su alma, para conectarse en una oración y en una súplica directa que permitió que se desbordara el reino de los cielos sobre ella. Mujer, tu fe. Y déjeme decirle que es complejo orarle al Señor, ir a Dios cuando usted está viviendo momentos de quebrantamiento. Esa mujer estaba viviendo muchos momentos de quebrantamiento, pero también dice la Biblia de ese mismo texto que otro hombre fue a Jesús a clamarle porque su hija estaba muriendo. Y la viuda de Naín ni siquiera pidió un milagro ni una intervención, pero Dios tomó en la presencia de Jesús la determinación de orar. ¿Cómo y por qué ocurrió aquel milagro? El Evangelio no nos lo cuenta, pero hubo una intervención de Jesús. Entonces, la oración, el clamor de nuestro corazón permite que nosotros podamos ser visibles para los ojos de Dios. Y esta serie de la oración ha hecho eso de manera especial en nuestro corazón. Eso ha permitido que nosotros podamos
venir y entender que si algo demanda de nosotros la oración, es que tenemos que venir a Dios con un corazón sincero. Esta enseñanza que yo quiero en esta noche compartirla tiene que ver con eso. La oración no demanda de nosotros nada diferente a un corazón dispuesto a ser sincero con el Señor. Y déjenme decirle que abordar ese nivel de sinceridad con el Señor puede producir en nosotros temor. La mujer del flujo de sangre experimentó temor porque ella sabía que la manera tan sincera en la que ella había ido a Dios la estaba de alguna manera exponiendo. Pero la protección del Señor estuvo sobre su vida. Y yo quiero que usted venga conmigo al texto que está en Lucas, en el versículo 9 al 14 del capítulo 18. Venga conmigo allí al libro de Lucas. Lucas 18, 9 al 14. ¿Usted está allí? Dice la escritura así: Jesús les contó esta parábola a unos que se creían muy justos y despreciaban a los demás. Dos hombres fueron al templo a orar. Uno de ellos era fariseo y el otro un cobrador de impuestos. El fariseo de pie oraba así: Dios, te doy gracias porque no soy como otros hombres que son ladrones, malhechores, adúlteros, ni mucho menos soy como este cobrador de impuestos. Ayuno 2 veces a la semana y te doy la 10ª parte de todo lo que gano. El cobrador de impuestos, en cambio, se quedó a cierta distancia y ni siquiera se atrevía a levantar los ojos al cielo. Se golpeaba el pecho y decía: Dios mío, ten compasión de mí, que soy pecador. Les aseguro que este, y no el fariseo, regresó a su casa habiendo sido perdonado por Dios, porque el que se engrandece a sí mismo será humillado, y el que se humilla será engrandecido. La oración abre esos lugares especiales de nuestro corazón que solo Dios puede abrir. Aquellos lugares que solo podemos dejar presentar al Señor. Me gusta, y voy a tomar algunos aspectos de esta parábola porque son importantes para este tema de la oración. Jesús destaca que el primer hombre de la historia se consideraba a sí mismo como un hombre justo. Y esa palabra justo es bien compleja, porque para un judío considerarte justo estipulaba todas estas demandas que estaban aquí, más un montón de demandas más. Pero el texto destaca algunas principales. Por ejemplo, el tipo era tremendo diezmador. O sea, él destaca y dice: de todo, ¿cierto? De todo lo que tú me das, yo saco la 10ª parte. O sea, el tipo tenía la revelación y el convencimiento de que él tenía que sembrar y diezmar. Y usted dirá: ¿por qué empiezo por ahí? Porque muchas veces se nos ha dicho que Jesús no enseñó el principio de diezmar. Y por ejemplo, en esta parábola nosotros descartamos que Jesús haya hecho eso. ¿Sí? Porque Jesús destaca como una de las, de alguna manera, obras que a él le hacen creer que está justificado, mencionar el diezmo. Él lo menciona como una virtud.
Luego dice que ayuna, ¿verdad? Luego dice que va al templo. Es decir, si estuviéramos en nuestros días, nosotros tendríamos que decir que ese es el cristiano que todo pastor quisiera tener en una iglesia. Yo quisiera tener en esta iglesia que todos diezmaran. Claro. Sí, claro. Sí, que todos diezmaran. Que todos vinieran a los servicios, por ejemplo. ¡Uf! ¡Fantástico! ¿O qué pastor va a decir que no quiere una congregación? Que todos vengan a los servicios los días que corresponden y que no haya turnos para ir a los servicios en la iglesia. Sí, que vengan siempre, sino que no vea uno cada 15 días y al otro que le viene y le suple el turno a los 15 días. No. Este iba todo el tiempo, ¿verdad? Todo el tiempo iba. Luego Jesús destaca, ¿verdad? Él mismo dice, ayunaba. ¿Cuántos quisiéramos que vinieran al ayuno? ¿Verdad? Que vengan al ayuno. ¿Cuántos saben que aquí hay un servicio devocional de ayuno los sábados en la mañana? ¿Por qué no viene? Escúcheme, porque aquí podríamos tergiversar la pita, como decimos nosotros, y pensar que Jesús está censurando que el comportamiento que él tiene no lo hace justo, y esa no es la enseñanza. Si usted pensó que yo le iba a decir eso en esta noche, tacó burro, como decimos. Yo no le voy a decir eso, porque el problema para él sentirse justo no era la práctica de esa ritualidad de su fe. El problema estaba en su corazón. Y usted sabe qué fracturaba todas esas buenas obras, que él se sentía superior, y eso se la, y le decía algo que no podía, eso se la tiraba toda. Claro. Y así hay un montón de cristianos, pero un montón. Diezman, gloria, son diezmadores compulsivos, gloria a Dios por eso. Que el Señor desate un espíritu de sembradores compulsivos en esta iglesia. Que así como compran, diezman. Bendito Dios. Que el Señor desate una unción de gente compulsiva que quiera venir a los servicios. Gloria a Dios por eso. Que desde las 5 de la tarde estén en los miércoles aquí esperando que las puertas se abran. Que los sábados a las 6 de la mañana vayan a despertar al ministro a decirle, por favor, no nos aguantamos, el corazón nos hierve por el ayuno, levántese, estamos necesitados que ya. ¿Qué pasa? Sí, y fantástico eso, pero nada de eso te hace mejor a otra persona. Nada de eso te hace superior para entrar a este lugar y creerte con la capacidad de señalar a otra persona. El que tú peques de manera diferente a tu hermano no te hace santo. Se lo repito. El que usted peque de forma que le parezca que es un pecadillo frente al pecadote de otro, no te justifica. Y este hombre se sentía que por las obras de la religión que practicaba estaba justificado. Y tú y yo a veces en nuestras oraciones vamos al Señor de esa manera, cuando tendríamos que empezar por el otro camino, sintiendo que nada de lo que hacemos para el Señor está siendo de balde. Ya estamos devolviendo lo que Él hizo hace siglos por nosotros. La actitud del recaudador de impuestos es la actitud correcta de tu corazón y del mío. Un corazón sincero, que si bien es cierto, diezma, ofrenda, va a los servicios, sirve, ayuna, ora,
le siembra al pastor para el Día del Padre los mejores regalos, se desborda en las bendiciones cuando cumple años. Todas esas cosas usted está bien, usted las puede seguir haciendo, yo no le estoy diciendo que no. Pero esas cosas no te compran un lugar de privilegio delante de Dios. Lo único que te pone acepto delante de Dios es un corazón que sabe ser sincero, que no se pone máscaras. Y aquel que estaba presentado como un fariseo estaba puestos máscara sobre máscara, el máscara del diezmo, la máscara del ayuno, y todo eso está bien. Pero a Dios no le podemos engañar. No podemos. Por eso a Dios usted no le tiene que editar sus pecados. Usted se los tiene que confesar. Él los conoce. Es como cuando su hijo está emproblemado en el colegio y viene y llega y te abraza, te besa, se desborda en amor, te dice: papá, te amo, te extrañé, papá, eres lo mejor, se te tira, te besa, te busca las chancletas. Tú dices: aquí está pasando. Entonces, cuando tú vas a Dios de esa manera, yo dije: estás haciendo. El Señor dice: yo no necesito que hagas eso. Entonces, ¿qué hace Dios? Te acorta el camino. ¿Qué pasó, hijo? ¿Qué hiciste? No, yo no hice nada, lo hizo otro. No, esa no es la manera de empezar. Es eso. No, mi hijo lindo no hace eso. Te amo, hijo. Entonces, estos dos personajes estaban yendo al Padre así. Y Jesús dice: ¿usted quién cree que salió? El otro no quería ni acercarse, sentía en su corazón la vergüenza, tenía en su corazón el convencimiento de no estarlo haciendo bien para Dios, pero eso no lo alejó de Dios. Y ahí hay una clave espiritual muy fuerte, porque regularmente cuando tú te sientes mal con Dios, entonces no lo buscas, te alejas, y ese no es el camino. Cuando peor te sientas, cuando tu condición sea la más baja, sea la más humillante, cuando tu carne te diga: eres una porquería, pero redimido por el Cristo de la gloria. Cuando el corazón te acuse, cuando tu espíritu se abata y diga: no es posible, arrástrate como la mujer del flujo de sangre si es necesario, pero ve al altar y alcanza a Jesús. Ahí está el poder de la oración. Ahí está el poder de la oración. Es el que no te dice que tienes que ponerte máscaras. Jesús lo dijo: no hagáis como algunos que tienen por costumbre pararse en las esquinas, gritar, darse palazos y ponerse así caras de muertos, cadavéricos, para que los vean y digan: wow, qué espirituales son. No lo hagáis así. Esa no es la forma. La oración tiene que darnos la cabida para ser sinceros. La oración es un puente que me permite que toda mi vida pueda estar delante de la presencia de Dios. Completa. Es presentarle nuestra vida a Dios tal y como estoy. Porque si yo necesito que Dios obre en mi vida, le tengo que decir, aunque Él lo sepa, aunque Él te conozca, aunque Él evidencie en tu comportamiento que algo está pasando, tus palabras son vitales para mover el reino de los cielos. Os he dicho que lo que pidáis, ¿qué cosa? Creyendo, lo van a recibir. Hay que pedir, pero vosotros no recibís porque no sabéis pedir. Vamos al texto de Primera de Reyes, por favor.
versículo 19. Capítulo 19, versículo 3 al 8. Amén, ya estamos allí. Elías entonces huyó para salvar su vida. Se fue a Berseba, ciudad de Judá, y dejó a su siervo allí. Luego se internó en el desierto. Después de caminar todo un día, se sentó bajo un arbusto y sintió deseos de morir. Basta, le dijo al Señor, quítame la vida, pues no soy mejor que mis antepasados. Entonces se acostó y se quedó dormido bajo el arbusto. Pero mientras dormía, un ángel le tocó y le dijo, levántate y come. Él miró y vio que había un pan cocido sobre piedras calientes y un cántaro de agua. Entonces comió y bebió y se acostó nuevamente. Escúchame, el profeta hace una oración sincera. El profeta le dice al Señor, mira, me siento terrible, me siento que me quiero morir. Estoy pasando por un momento difícil. Si hay algo que las dificultades afecten en nuestra vida, es nuestro bienestar emocional. Cuando tenemos una prueba, cuando tenemos una lucha, cuando hay una circunstancia en nuestra vida difícil, lo que primero tiende a descontrolarse son nuestras emociones. Algunos caemos en angustia, algunos caemos en irritación, algunos caemos en llanto. La depresión se manifiesta de muchas formas. Y Elías experimenta en su oración un momento de genuina confesión a Dios. Le dice, no soy mejor que ninguno de mis antepasados. Y yo quiero que usted le preste atención a esa declaración. Porque Elías está prácticamente diciéndole al Señor, mira, hay demasiado mugre en mí. Hay demasiadas máscaras que me he puesto. Quizás muchos me han visto como el gran profeta. Quizás muchos me han visto hacer grandes cosas. Pero no soy mejor que ninguno de mis antepasados. Un corazón sincero delante del Señor. Él no se puso a irse a medias tintas a decirle, oh mira Señor, que soy tu gran profeta, el que acaba de volarle la cabeza a no sé cuántos y he hecho descender fuego. No, no, no. Él asumió que había en él una condición que lo hacía frágil. Y quizás tú y yo hoy estamos viviendo una condición que nos hace frágiles. Y quizás hoy hay una situación emocional, quizás hay una situación financiera, quizás hay algún asunto en tu corazón por resolver, quizás estás experimentando abandono, quizás nunca pensaste que alguien que amabas te fuera a abandonar, fuera a dejarte y te dejó. Quizás pensabas que la seguridad que tenías financiera nunca iba a dejar de estar y de un momento a otro dejó de estar. Quizás las relaciones con papá, con mamá no son las mejores y anhelas que fueran distintas. Y quizás todas esas capas las tienes puestas en máscaras. Pero llega un momento en que la oración tiende un puente para que tú puedas ir a Dios con el corazón sincero. Si hay un lugar para que tú puedas ser tú, es la oración. Y vuelvo a ese lugar que no necesita ser un lugar especial. En estos días, en estos tiempos, ha habido momentos que voy en mi carro y quizás voy con mi cabeza cargado pensando en muchas situaciones. Y he tenido que detenerme a un lado y hablar con Dios.
detener la marcha y decirle al Señor: Señor, tú conoces mi corazón, tú conoces lo que estoy pasando, tú conoces las luchas, las pruebas, las dificultades. Hubo un gran predicador en Azusa que Dios usó mucho para ese gran avivamiento que se vivió en los Estados Unidos y que inundó el mundo, que empezaba siempre sus mensajes diciendo, siempre abría sus mensajes diciendo: Señor, si todas estas personas que están frente a mí supieran quién soy yo, no estarían esta noche visitando este lugar. Era una confesión. Era una confesión. Y aquel hombre lo usó el Señor para levantar hasta muertos. Delante de los ojos de miles, el Señor restauró piernas, puso órganos. Y aquel hombre al que la gente quizás veía con tanto poder, su principal oración cuando empezaba a ministrar era esa que les acabo de decir. Era como aquel publicano. Su camino no era presentarse y decirle al Señor: mira, Señor, cuántos milagros he hecho en tu nombre, cuánta gente se ha convertido en tu nombre, mira cuánta gente viene a mi iglesia. Aquel hombre empezaba reconociendo que solo por la misericordia de Dios podía estar allí. Qué bueno que la oración pueda, y esta serie de enseñanzas, porque con el pastor Jorge que hemos conversado le he dicho: si algo quiero de este tiempo de predicaciones es que tú puedas ser edificado en la verdad. Y no tenemos grandes aspiraciones de quizás ponerte a brincar y a saltar en la silla y a decir 10,000 amenes por segundo. Pero si logramos que tú te apropies de esa herramienta de fe que es la oración, habremos cumplido el propósito de estas serie de enseñanzas. La oración no tiene por qué ser harta para ti ni aburrida, ni la oración tiene que ser el final por donde comiences tu relación con Dios. La oración tiene que ser el camino expedito en el que diariamente conversas con tu Dios, de manera cotidiana, de manera natural, al frescor de la mañana. Fue lo que Satanás le robó al hombre. La Biblia dice que Adán caminaba en el frescor de la mañana, se movía en la mañana y hablaba con su Dios. Yo me imagino a Adán diciéndole a Dios: "Ay, ese animal tan largo no he encontrado qué nombre ponerle. ¿Tú cómo crees que debería llamarse?" Y me imagino al Señor diciéndole: "No sé, yo te hice con mi imagen y semejanza, te di sabiduría para que le pusieras nombre a todo lo que yo creé." Dios te dio su imagen y semejanza para que puedas enfrentar todo lo que la vida hoy está poniendo frente a ti. Quizás el enemigo te ha robado esa humildad, quizás el enemigo te ha robado hoy esa identidad y te ves en desventaja. Pero la oración te devuelve la identidad de quien tú eres, un hijo y una hija de Dios. Tú tienes que ir a un tiempo de oración sabiendo que vas a encontrarte con tu Padre. Y aunque la hayas embarrado, aunque la hayas metido hasta aquí, tu Padre va a salir en defensa tuya. Tu Padre te va a amar, tu Padre te va a restaurar y va a ayudarte a que todo aquello que quizás por tus propias decisiones no estén saliendo bien, se puedan enmendar. La Biblia dice de Elías que era un hombre sujeto a pasiones. Y aquel hombre sujeto a pasiones está aquí en este texto diciéndole al Señor: quiero mejor que me quites la vida. No quiero lidiar con esta persecución que me ha venido. No quiero lidiar con este momento de peligro. Me han llamado a anunciarme que me van a matar. Y quizás estás lleno de anuncios como esos en esta noche. Y quizás te están persiguiendo las deudas, quizás la situación emocional, quizás tu corazón está triste, quizás estás viviendo un momento difícil en el que el panorama, lo único que como a Elías
le está presentando es amenazas y muerte. Pero en esta noche yo vengo a decirte que el Cristo de la gloria ha resucitado, que su amor y su poder están esperando para responder todas tus peticiones. Pero tú tendrás que saber ir a Él con un corazón contrito y humillado. La Biblia dice que Él nunca va a despreciar. Y como todas las relaciones viven momentos altos y bajos, la oración también va a vivir esos momentos. Elías había venido del momento más alto de su ministerio, estaba en la cúspide. ¿Sabes? Había orado frente a 400 que pedían fuego. Y él se había levantado y le había dicho: Dios, levanta un fuego en medio de toda esta tierra que está inundada y llena de agua. ¿Sabes? Su relación con Dios en ese momento estaba en lo más alto. Como cuando tú ves que todas tus cosas te están saliendo bien y tú oras y Dios te responde y le pides algo y ahí está. Y a veces hasta sin que lo pidas te llega. Y esos momentos con Dios son extraordinarios. Son como algunas canciones dicen: esos momentos uno no quiere que terminen. Pero déjame decirte que en esta autopista que es tu caminar con Jesús, van a venirse momentos también en el que el carrito en el que vas va a descender a una velocidad muy pronunciada. Y entonces quizás te va a pasar como a los profetas que estaban frente a Elías, que te vas a rasgar, te vas a rentar, te vas a engargantar, te vas a quedar sin fuerza, sin voz, y parece que el cielo no te oyera. Y va a ser en esos momentos en el que tú vas a tener que saber que a veces en el silencio Dios te va a hablar. Que a veces en ese momento de estrechez Él te está hablando. Que a veces, aunque tú lo sientas distante, Él va a estar ahí. O a veces, tus veces, que no sé cuáles sean. Pero esos momentos en el que tu corazón mayormente se sienta quebrantado son los momentos en los que más tendrás que ir a Dios. Y Elías no buscó otra opción. Sus momentos de mayor despunte, sus oraciones iban a Dios. Pero Elías nos enseña que también en sus momentos de mayor quebrantamiento y dificultad, su camino era buscar a Dios. Y la oración tiene que dejar eso. La oración es la manera de responder a la presencia de Dios, que es un hecho aunque no lo creamos. Cuando tú oras, tú estás diciendo: Señor, yo creo que tú has estado conmigo y yo creo que vas a seguir estando conmigo. Quiero para ir terminando que podamos ir al Salmo 139. Los salmos, y lo he dicho ya a lo largo de esta serie y en otros momentos, son oraciones llevadas a Dios en diferentes momentos de esa ruta de nuestro caminar con el Señor. Fíjate lo que el salmista dice aquí en el Salmo 139, en el versículo 4. ¿Sabes lo que voy a decir antes de que lo diga, Señor? ¿Sabes? Tú sabes que antes de que alguna situación puntual yo vaya a presentarte, ya tú la conoces. Pero fíjate que el versículo 7 y 8 nos dice lo siguiente: jamás podré alejarme de tu espíritu, jamás podré huir de su presencia. Si me voy al cielo, allí estás tú.
Si desciendo al lugar de los muertos, allí estás. El salmista tiene la plena convicción que por el momento que pase y por las circunstancias que él viva, allí está Dios. Y tú sabes que te da esa seguridad cuando tú eres sincero. ¿Cuántos tenemos por lo menos un amigo aquí con el que podemos ser nosotros? En el que a usted no le da miedo soltarle el pretinazo más grande. Y que usted no sienta miedo que lo van a rechazar o lo van a juzgar o lo va a condenar. Si tú puedes experimentar eso en alguien que como tú tiene debilidades, ¿cuánto más tú puedes experimentarlo en la compañía de Dios? El propósito de la oración no es hacer de ti alguien con poderes mágicos. Ese no es el propósito de la oración. La oración no nos fue dejada para convertirnos en seres sensoriales con poderes sobrenaturales. La oración no tiene ese fin. Y no lo tiene porque Jesús no nos los enseña de esa manera. Si algo hizo la oración en Jesús, fue confirmar y establecer la voluntad del Dios Padre en su vida y en su caminar, por muy difícil que fueran los momentos. La manera en que Jesús hablaba y oraba hizo que todo lo demás fuera posible. Su relación de intimidad, su convicción, pero también su rostro descubierto con el Señor cuando le dijo en el Getsemaní: si tú puedes pasar de mí este momento, pásalo. Absoluta sinceridad. Ahí no había máscaras, ahí no había ritualidades, ahí no había ceremoniales, ni lámparas, ni rostro, no, nada. Ahí solo había un corazón dispuesto a decirle a su Señor: necesito que me ayudes. Pero también cuando levantaba las manos, bendecía el pan y le decía: Padre, te doy gracias porque tú siempre me escuchas. Y entregaba unos pocos panes y unos pocos peces, y cientos de miles comían. Eso es la que la oración hace en nosotros. Y quiero terminar este tiempo dándote este mensaje que Teresa de Calcuta comparte en uno de sus libros respecto a la oración, cuando instruía a personas de su congregación y le preguntaban cómo ella hacía para tener esa fortaleza para enfrentar lo que enfrentaba. Y ella respondía que la oración era para ella el camino más claro que Jesús le dejaba enseñado en los evangelios para enfrentar cualquier circunstancia. Y a propósito de esta mujer, sierva del Señor, hablando de la oración, decía: orar es simplemente conversar con Dios. Él nos habla, nosotros escuchamos, nosotros le hablamos a Él, Él escucha. Es un proceso de doble vía: hablar y escuchar. Eso tiene la oración, pero es un hablar y un escuchar sincero. No es un hablar deshonesto, lleno de altivez. Yo estoy justificado, yo soy santo, yo la oración